¿Ya hay gente? Bueno, gente, volvimos. Tuvimos que cortar la transmisión y volver a arrancar porque parecía que el problema no se iba a solucionar. Acá el partido sigue 0-0. Tuvo otra oportunidad en el palo el conjunto de Franja de Oro. En un arranque intenso de ambos equipos se nota las ganas que hay de competir y de demostrarlo en la cancha, pero también se nota la tranquilidad con la que tienen que jugar los equipos porque saben que esto recién arranca. ¿Sobrevivió? Sí. Sobrevivió. Pero boludo, acá nomás estaba. Decí que agarré todo igual. No, sigue. La transmisión sigue. Lo tengo en el telu. Te suelto, amigo. Bueno, recibimos un pelotazo. Ahí está, listo. Manga un plan. Así que sepan disculpar. Compa, me cagué todo. Me re asusté, boludo. Tipo, lo peor es que cayó el coso y... Pasame. Sí, disculpen gente, recibimos un golpazo de un jugador de Asturiano que impactó contra donde estamos. Bueno, hay rotación de jugadores en Asturiano, entran a la cancha Alfonso Vega, Lucas Luján, Tincho Soiza y Agustín Set, el Pachón. La posesión la tiene ahora Franja de Oro, que parece dominar estos primeros minutos del partido. Como contamos, tuvo dos ocasiones en el palo. Agustín, que intentaba robar, recupera la pelota, sale mano a mano contra el arquero, tiene la chance de gol y hay falta al borde del área. Muy bien el chiquitín de la primera, ya no tan chiquitín, ganando ese full. Estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos, gente, pero sepan disculpar, estamos tras una muy larga jornada, como habrán visto, transmitiendo todos los partidos, con las condiciones que tenemos y podemos, pero como siempre tratando de llevarles la mejor calidad y el partido y la pasión de los domingos a su casa, como lo hicimos siempre. Parece haber ahí un tumulto, no llegué a ver qué pasó, pero ya arranca picado el partido. Esperemos que se juegue a la pelota. Bueno, parece que hubo una expulsión en Franja de Oro, una amarilla para Asturiano. Como les dije, arranca complicado el partido, pero hay que tener tranquilidad. Asturiano tiene que saber manejar los tiempos. Así que ahora Franja de Oro va a tener que jugar con un jugador menos a lo largo de un minuto o hasta que Asturiano convierta el primer gol del encuentro. Hay tercer falta, si no me equivoco, para Franja de Oro, segunda para Asturiano.
en un partido que recién empieza y que todavía no se ha jugado mucho a la pelota. Cantarela para ejecutar el tiro libre. Entró por Agustín Set, que había provocado esa falta. Mati Benvenuto ingresó por Lucas Luján. Ahí está, ahí prepara Asturiano el tiro libre. Vega que patea al arco, la pelota pasa cerca del ángulo derecho de su posición. Y como les dije, esperemos ver ahora un partido de fútbol, ¿sí? Que a eso vinimos, a ver el deporte de Franja de Oro, como les comenté. Tiene que jugar con un jugador menos hasta que pase el minuto o hasta que Asturiano convierta el gol. Veremos cómo plantea esta inferioridad numérica el equipo que hoy viste de amarillo, completamente amarillo. Falta una más que suma Asturiano del pivot de Franja de Oro. Llega a la cuarta el conjunto amarillo. Y se ha cargado de faltas bastante tempranas. Franja de Oro. Me acerco a ver si me puedo acercar a ver el tablero. 16:04 marca el tablero y Franja de Oro ya está con 4 faltas. No, quinta, mirá. Quinta falta de Franja de Oro. Parecen reclamarle, yo también pensé que era la cuarta. Le suman la quinta a Franja de Oro con 16 por jugar, que es una eternidad. Tiene que saber utilizar esto Asturiano en estos 16 minutos que le quedan de primer tiempo. Ahora más que condicionado, Franja de Oro con un jugador menos y en quinta falta. Asturiano que tiene que tener paciencia, mueve la pelota con tranquilidad. Soiza que juega para Vega. Vega que juega para Soiza de nuevo. Una vez más Fon que va a jugar para Mati Benvenuto. La tiene Mati. Franja de Oro que sigue hundiendo, normal, por la inferioridad numérica. La tiene Soiza. Soiza que juega para Fon que intentaba el tiro directo para Cantarela, que esperaba en el segundo palo. Tiene que tranquilizarse Franja de Oro porque está súper condicionado, como les digo, con la quinta falta, con 15 por jugar y con la inferioridad numérica hasta que Asturiano convierta el gol o termine el minuto de penalización. La tiraba larga el 15 de Franja y es una nueva posesión para Asturiano que, como digo, tiene que saber utilizar muy bien las condiciones que le quedan a lo largo de todo este primer tiempo, sobre todo la quinta falta de Franja de Oro. La pelota la tiene Tincho Soiza, Soiza que juega para el capitán, para Benvenuto, Benvenuto que juega para Cantarela, de nuevo Mati que juega para Tincho, la tiene Soiza, Soiza para Benvenuto, la mueve Asturiano de un lado para el otro, tiene que intentar encontrar ese hueco que le dé el primer gol del partido, la tiene Cantarela que patea directo, ¡hay gol! Gol de Asturiano, lo veníamos diciendo, había que saber utilizar estos condicionamientos que afectaban duro, muy duro a Franja de Oro, que ahora recupera a su cuarto jugador. Sin embargo, no se mueve, no se restan las 5 faltas que ya tiene cometida y que le recordamos a la gente, cada vez que Franja de Oro cometa una falta más a partir de ahora, será penalizado con la sexta falta, el tiro libre directo. Así que veremos cómo va a plantear ahora Franja de Oro este primer tiempo con ese condicionante. La posición ahora de Franja de Oro, Asturiano que plantea una presión en 3/4, casi en mitad de cancha. Ahora sabe que además del condicionamiento de Franja de Oro tiene el resultado a su favor. Queda una eternidad y es un solo gol de diferencia, pero tiene que saber manejar este pasaje del partido asturiano. La posición que la sigue teniendo Franja de Oro, una posición larga, trata de no saltear las líneas, ahí lo pudo lograr. Recibe la segunda línea del jugador de Franja de Oro, le saca perfecto la pelota Asturiano y ahora la tiene Pachón que juega para Lucas, para el enano Luján. Luján que juega con Fon que entra y va a saltear con Soiza, Tincho que la tiene, juega para Luján. Tienen que tener paciencia Asturiano en este momento del partido. De nuevo la tiene Soiza, la presión de Franja de Oro que no se hace notar. Saltea línea Tincho Soiza y casi el intento de Pachón que se infiltraba ahí por la segunda línea de Franja de Oro. Y es un buen arranque de Asturiano en este primer tiempo. Había un golpe ilícito de Lucas Luján que se gana la amarilla y es la tercera falta. Asturiano que sin embargo
sigue cargándose de faltas. Con 14-10 por jugar, llega a la tercera. Y la verdad es que está bastante complicado el partido en cuanto a los fules, a los golpes. Es muy sucio el partido, la verdad no estamos viendo mucho juego con la pelota en los pies. Pero tiene que tener paciencia Asturiano, que tiene la ventaja en el marcador y en los fules. Se reanuda la posición, la tiene Franja de Oro, la mueve de un lado al otro. Ahí la tiene el 10, el derecho, el habilidoso de Franja, que intenta ir por la línea de fondo. Tincho Zoiza, que no se dejaba ganar esa línea, lo llevaba hacia la banda y lograba sacarle la pelota de los pies. Sigue la posición para los de Pompeya, para los amarillos. Lograba Asturiano que baje la pelota de la posesión de Franja de Oro y es ahora donde tiene que empezar a subir la presión para que no vuelvan a llegar a pasar de mitad de cancha, que no lo salteen con las líneas. Sigue la posición de Franja de Oro, Asturiano que espera en mitad de cancha. Intentaba el salteo el equipo de Franja de Oro y no podía. Sigue la posición, una posición larga. Asturiano empieza a subir, tiene que empezar a subir las líneas para provocar el error. Sin embargo, se desentienden jugadores con otros. Y sigue la posición de Franja, que tiene paciencia con la pelota en los pies. Ahora hundió a Asturiano. Era bueno el intento de Franja de Oro, llegaba el bloqueo Alfonso Vega. Y ahora sí, logra acomodarse Franja de Oro en el partido con la pelota en los pies, pero sabe que tiene el condicionamiento de las 5 faltas apenas arrancado este partido. Cometía una nueva falta Tincho Zoiza, Asturiano que llega a la cuarta. Ya lo vimos en reserva en el partido de antes, lo vemos ahora en el partido de primera. Ese fervor de querer volver a jugar genera esto de faltas y los conjuntos se cargan de faltas. En 13-11 por jugar, Asturiano llega a la cuarta franja, como lo mencionábamos, ya está en quinta. Asturiano 1-0 en el marcador, pero ambos equipos siguen sumándose de faltas. Ahora lo ajustamos. No lograba Franja de Oro trabajar la pelota parada, desperdiciaba su oportunidad de poner tablas en el marcador. Ingresan Marani, Verdún, Cantarela y Mati Lencinas. Empieza a subir la presión Franja de Oro, sabe que tienen que tratar de buscar el error de Asturiano ahí en la primera línea de la posesión. Sin embargo, tiene paciencia Asturiano, la mueve de un lado al otro, rebota de primera Cantarela, que le va a buscar la línea de fondo y se la ganó. Y recibe solo Cantarela, que va a buscar el segundo palo. Achicaba bien el último jugador de Franja de Oro. Sin embargo, una buena oportunidad de Asturiano, que vio la confusión de las marcas sobre la banda y logró ganar el fondo. No se cumple la distancia en el saque lateral, eso tiene que reclamarlo Asturiano. Si se tiraba Juanchi era un full más y llegaba a la sexta Franja de Oro, pero hay que saber llevar el partido y tampoco que no nos corren a nosotros. Iba solo Lencina por la línea de fondo, es eso lo que tiene que buscar Asturiano, con una presión latente de Franja de Oro que juega en mitad de cancha. Irá ya a la espalda de los últimos jugadores que va a recibir, ya recibió Cantarela acá, casi recibe Lencinas ahí, así que es por ahí Asturiano. Ahora de nuevo la posesión de Franja de Oro. Asturiano que sigue subiendo líneas. Tiene que cuidar las espaldas, pero también lograr cometer el error ahí. Se tiraba al piso el jugador de Franja de Oro, reclamaba todo el banco aquí a mi derecha del conjunto visitante. Sin embargo, no compra el juez con esa falta. Asturiano tiene que saber hasta dónde poner la mano, hasta dónde poner el pie. Sigue la presión latente de los de hoy de azul, ya que el equipo visitante está de amarillo. Hubo cambio de camiseta entre reserva y primera en el conjunto de Vicente López. Sigue la posición de Franja de Oro, sin embargo ahí, en mitad de cancha, no logra hundir a Asturiano. Ahora sí, con ese amague del 20, sin embargo no podía, no prosperaba con la posición. Juanchi que ganaba de arriba y pierde una vez más la posición Franja de Oro. La recupera Asturiano, que se ve mejor y más cómodo en este arranque del partido.
Asturiano con la tranquilidad de tener la pelota en su pie. Buscaba el tiro directo Coqui Cantarella, que veía distraído al arquero. Es un buen intento igual de Coqui, de Cantarella, que ahora está acá, sobre la banda más cercana a la nuestra, la de la transmisión, que me tiene a mí cerquita, a metros nada más de los jugadores, de los protagonistas. Un privilegio, la verdad, como siempre les digo, poder llevarles la pasión hacia su casa, estar cerca de los protagonistas y ser junto a mi compañero, junto a Tute Carlet, uno de los encargados de hacer que esta transmisión sea de su casa. Y ojo, porque se toma el posterior Coqui Cantarella, parece haber tenido una dificultad ahí cuando se tiraba al piso. A tener cuidado con eso, no sé si fue por el golpe o si le tiró. Pero como les decía, les agradezco una vez más a todos ustedes por permitirme transmitirles esta pasión. Un honor para mí estar acá una vez más. Y reanuda entonces la posición para Franja de Oro, que va a intentar una vez más poner las tablas en el marcador. Sin embargo, no lograba conectar con el pivot y romper las líneas de presión de Asturiano, que tiene la tranquilidad en el partido. Sigue entonces la posesión de Asturiano. Franja de Oro que empieza a subir un poco más la presión, busca lograr el error de Juanchi Verdún, que así lo conseguía el conjunto de amarillo, que tiene ahora la posesión en campo de Asturiano. No prosperaba, sin embargo, el intento de Franja por llegar a la línea de fondo de Asturiano. Recuperaba la posesión el conjunto de Vicente López, que como les digo, está muy tranquilo con su resultado a favor, a pesar de, como digo, es tan solo un gol, pero con la tranquilidad de saber de que Franja de Oro ya está condicionado por las faltas, pero tiene que saber que también le quedan muy pocas a Asturiano para terminar de condicionarse en quinta también, tan solo una para llegar a la previa penalización como se encuentra Franja de Oro. Parecía haber un choque con Verdún que no logré ver, no llegué a ver. Bueno, no pudimos ver qué pasó con Verdún, que ya se reincorporaba. Franja de Oro que mueve la pelota de un lado hacia el otro, conectaba con el pivot, que trataba de descargar, sin embargo por arriba no era cómodo el pase, la pelota se pierde por la línea de fondo y hay una nueva posición para Asturiano. No lograba conectar Agustestón con el pivot de Asturiano, con Mati Lencinas. Sin embargo, la posición ahora la tiene Franja de Oro, que va a intentar hundir a la presión de Asturiano. Ya lo logró, ya está en 3/4 del campo de los de Vicente López. Sin embargo, sigue la posición de Franja de Oro. Está muy bien parado ahí, en 3/4, en su campo Asturiano. La pelota sigue saliendo del campo. Es ahora donde hay que salir Asturiano. Ahí en mitad de cancha hay que lograr la presión. Mueve la pelota Franja de Oro, sin falta ahí Lenzi, que no nos tenemos que penalizarlo. Parecía haber un choque ahí que para mí podría haber llegado a hacer falta. Sin embargo, sigue la posesión de Franja de Oro. Intentaba conectar de manera efectiva con el 9, con el pivot que ahora estaba afuera, que intentaba ir por afuera. Y hay falta de Juanchi Verdún. Asturiano llega a la quinta. Y con 8:57 por jugar, ambos equipos en quinta falta. Veremos el laboratorio de Franja de Oro, a ver cómo resuelve esta pelota parada en campo Asturiano. Y hay gol de Franja de Oro, que recibía solo adentro del área de Asturiano. Un error en la defensa, una distracción. Franja de Oro que empata el partido. Y ahora se acabaron los condicionamientos. En quinta falta Asturiano, en quinta falta Franja de Oro. Y 1-1 en el marcador, el partido vuelve a tablas. Ahora la pelota que la tiene Asturiano tiene que saber que está en partido. Buscaba el tiro directo con Fernández y se aviva todo el banco de Franja de Oro, que sabe que volvió al partido. A falta de 8:37 por jugar, tiene que tener paciencia Asturiano con la posesión.
trataba de trabajar la pelota Asturiano, recupera a Tincho Fernández que juega para Benvenuto que buscaba el tiro directo, pero estaba muy tapado el arco de los de Franja de Oro. Y ahora la posesión es para el conjunto de amarillo, de los de Pompeya. Asturiano que tiene que saber que tiene que plantarse ahí en campo de Franja de Oro para lograr que se equivoque ahí. No puede tocarle al jugador. Ah, sí puede el arquero porque no había sido de él el saque, sino de lateral. Lograba darse vuelta al pivot de Franja que amagaba muy bien, buscaba el primer palo y no lograba conectar el 6 de Franja de Oro que estaba solo adentro del área recibiendo. Se pone interesante el partido. Ahora parece que está más cómodo Franja de Oro con la presión sobre Asturiano. La tiene que tirar larga Mati Benvenuto, que sin embargo podía conectar, pero no era efectivo el control. Parece estar mejor posicionado y más cómodo en el partido ahora Franja de Oro. Hay falta de Tincho Fernández. Y Asturiano, que estaba en segunda falta cuando Franja de Oro ya había llegado a la penalización de la quinta, llega primero a la sexta falta y Franja de Oro tiene la oportunidad de sacar ventaja en el marcador. Atajaba Agustín Testón la sexta falta. Una gran respuesta del arquero de Asturiano. No lograba hacer efectiva la primera sexta falta Franja de Oro. Déjenme decirles que estoy seguro de que una más por lo menos va a haber para cada equipo mínimo, porque ya están muy cargados y queda mucho tiempo por jugar. Hay un nuevo córner para Franja de Oro. Sigue demasiado ensuciado el partido igual, cargado de faltas, de polémicas, de tarjetas rojas ya apenas empezado el primer tiempo. Sin embargo se sigue jugando. La pelota parecía irse afuera y hay un nuevo córner para Franja de Oro. Buscaba ahí Asturiano cometer el error de Franja de Oro, así lo lograba. El tiro se iba desviado, lejos del arco que defiende Agustín Testón. Parece quejarse Benvenuto de que el tablero seguía corriendo. Un error grave y bastante común, sin embargo. Llega hasta línea de fondo. El árbitro parece marcar que se había ido al lateral. No llego a verla desde acá, la verdad. Seguramente en la transmisión se verá mejor. Y Asturiano ya se para ahí. Bien profundo en el campo de Franja de Oro, que sin embargo lograba conectar la pelota con esa cucharita que se aprende en el bádil cuando empezamos a jugar y la pelota se pierde lejos. Y parece tener dificultades físicas Agus Testón.
Ahora la posesión es de Asturiano. Franja de Oro que empieza a subir su presión, sabe que puede llegar a complicar a Asturiano parado en su campo. La pelota va larga, la recibe solo Fede, que está solo. Sin embargo, va a buscar a ambas marcas de Franja de Oro. Tiene que recuperar bien la pelota sin full. Ahora es un 2 contra 1. Tiene que saber definir rápido. La pelota la tiene Tincho. El arquero, bueno, el arquero cortaba bien. Parece no haber falta. Es lo que marca el árbitro. Muy polémico este partido a falta de 5:47 por jugar. No solo no hay falta, sino que tampoco hay lateral para Asturiano. La posesión la va a tener una vez más Franja de Oro. Hay minuto pedido por parte de Franja de Oro. Aprovechamos para agradecer una vez más a la gente de Néstor Daiki, arroba Néstor Daiki en Instagram, el mejor sushi de Capital, a la gente de Domo Helados, arroba Domo Helados en Instagram, Domo Helados Florida, y a la gente de Yaca también, bancando como siempre al deporte y al futsal del asturiano, y naturalmente también a todos ustedes que están desde su casa bancando tanto a Franja de Oro como a Asturiano. Aprovechamos nosotros también el minuto para tomar aire y descansar. Vuelve Asturiano al campo de juego. Franja de Oro se toma unos segundos más de este minuto. Y el coordinador del deporte, que parece quejarse con las pelotas, que no me roben las pelotas, decía Seba, que lo teníamos acá cerquita. Y va a reanudar entonces la posesión para Franja de Oro. Como decía antes, con 5:47 por jugar, 1-1 en el marcador. Quinta falta para ambos equipos. Súper condicionado el encuentro. Ahora Asturiano que espera en mitad de cancha, sabe que tiene que presionar ahí cuando la pelota llegue a su campo. Sigue la posesión de Franja de Oro, que intentaba romper la línea de presión de Asturiano con un pase directo, sin embargo no lo lograba. Y ahora la posesión es de Asturiano. Franja de Oro plantea la misma defensa que Asturiano. Esperando en mitad de cancha. Alfonso Vega, que intentaba romper esa presión con una finta, una magia hacia afuera, buscando su perfil más hábil. Sin embargo no lo lograba. Agustín, que no se hace achicar y logra quitarle la pelota al 10 de Franja, que intentaba amagarlo. Recibe de espalda ahora el jugador del equipo amarillo. Franja de Oro con una posesión larga. Se chocaban ahí algunos jugadores en mitad de cancha, se ensuciaba la posesión, quedaba solo uno de los jugadores de Franja. Sin embargo no logra conectar y hay posesión una vez más para Asturiano. La pelota la tiene Tincho Soiza. Soiza, que juega para FOM, acá en nuestro lateral, el más cercano a nosotros. Alfonso, que juega de nuevo con Soiza. Soiza, que juega con Lucas Luján, el enano. Lucas, que juega con Tincho una vez más. Tincho, que juega con Pachon. Pachon, que buscaba la pared con el enano Luján, que recibe solo, mitad de cancha. No quería tocarlo el 8 de Franja, que sabe que está en quinta falta. Y sigue la posesión para Asturiano. Posiciones largas vemos de ambos equipos. No tenía línea de pase. Tincho lograba cortar ese intento de sacarse de encima la pelota del 8 de Franja de Oro. Le recordamos a la gente 1-1 en el marcador. 4:27 en el tablero para finalizar este primer tiempo. En quinta falta ambos equipos. Lograba recibir la pelota Agustín, que va a jugarse el mano a mano. Intentaba tirar la pelota fuera para Alfonso Vega, que no va a llegar. Es bueno el intento, sin embargo, del conjunto de Vicente López, y hay una vez más posesión para Franja de Oro.
sepa disculpar la gente de Franja de Oro, pero no logramos prepararnos de la mejor manera para esta transmisión. No contamos con nombre, apellido y referencia numérica de los jugadores del conjunto visitante. Les pedimos una vez más, como digo, mil disculpas por nombrarlos por los números y no por su nombre, apellido o apodo. Pero como les decimos, no logramos prepararnos de la mejor manera. Buscaba el tiro el 10 de Franja de Oro, el habilidoso, sin embargo no lo lograba y ahí va Pachón con el mano a mano. Parecía haber bloqueo con pata y mano del jugador de Franja, sin embargo no suma full. Hunde una vez más el habilidoso de Franja de Oro a la defensa de Asturiano, sin embargo Tincho Soiza, que no se achica, logra sacarle la pelota. Y Tincho hacía efectiva la presión, sin dudar, iba directo desde 5 metros del campo asturiano hasta la línea de fondo de Franja y ganaba la posesión en el lateral. Ingresa Mati Lencinas en Asturiano. La pelota que lo buscaba él rebotaba en el 10 y hay un nuevo lateral para Asturiano. Parecía no haber full en el área de Franja de Oro. Se iba la pelota bien, la presión de Asturiano que no deja que Franja salga de ahí. Pachón que reclamaba que le va con los brazos y lo hace caer dentro del área. Eso habría sido sexta falta y encima penal para Asturiano, que sin embargo tiene que tener paciencia. Buscaba el tiro directo Mati Lencina, llegaba muy tarde Pachón sobre el arquero de Franja, que queda maltrecho en su área. Buscaba la jugada preparada del lateral asturiano, no la conseguía, recuperaba la pelota y la perdía una vez más. Sin embargo vuelve a recuperar la posesión sobre el lateral, sobre la línea opuesta a la que está del otro lado, la más lejana a la transmisión. Y va a buscar una nueva oportunidad de gol. Vemos algo que quiero mencionar, bastante presencia de público en la tribuna, tanto de parte de Asturiano como de parte de Franja de Oro. Un habitué ya en los encuentros deportivos, no solo del futsal, sino también del fútbol 11 y demás deportes que solemos ver. Como el público de a poco empieza a copar las tribunas, tanto del lado local como del lado visitante. Agradecemos, sin embargo, y le llevamos esta transmisión a la gente que ha decidido quedarse en su casa como corresponde y ver la transmisión por acá, por YouTube, a pesar de que no sea lo que nos gusta. Llegaba Tincho Fernández no, Nico Marani llegaba sobre la línea de fondo, no lograba conectar la Encina sobre el segundo palo. 1:51 por jugar. Hay una larga posesión de Franja de Oro, una vez más, hundiendo a la defensa de Asturiano, que tiene que saber salir de ahí, empezar a subir las líneas de presión. No evita el salteo Asturiano, sigue hundiendo su defensa, empieza a salir de a poco. Juanchi Verdún es el punta, el que tiene que tratar de evitar que hunda la defensa. Lograba Mati Lencina arrebatarle la pelota a la posesión de Franja de Oro. Y hay una nueva posesión para los amarillos. Asturiano tiene que saber plantarse ahí en mitad de cancha, no hundir con la posesión de Franja de Oro, sacarlo de su comodidad. Sin embargo, mueve la pelota, no lograba conectar el jugador de Franja de Oro, que golpeaba a Marani. ¡Paciencia! ¡Paciencia nosotros!
y no vi que cobró el árbitro. No sabemos qué cobró. Sexta falta cobró. No sabemos la verdad qué es lo que cobra el árbitro. No sabemos si tocó la pelota en el techo, si se fue al lateral. Aclaramos, sin embargo, a la gente que las personas que están en la tribuna son jugadores de reserva de la primera, de ambos planteles, que vienen a ver a sus compañeros, los que no están convocados, los que no están citados, los que están lesionados, como pudimos hacer nosotros también, que estamos sufriendo lesiones que no nos dejan jugar, que pudimos venir tanto a la transmisión como a presenciar los partidos, pero reiteramos, no es que se haya habilitado la presencia de público en los partidos. 25 segundos en el marcador y hay minuto pedido por Asturiano. Vuelven ambos equipos al campo de juego. Nico, Fede, Mati y el otro Mati, Benvenuto y Lencinas en la cancha para la última, una de las últimas posesiones de este primer tiempo con 25 segundos por jugar. Buscaba por línea de fondo lograr la conexión Asturiano. La va a trabajar el conjunto de Vicente López en una, como digo, de las últimas posiciones de este primer tiempo. La pelota iba directo a Lencinas, que la agarraba, hermosa. A esa pelota se iba por arriba del travesaño. Ya falta de 16 segundos por jugar. Ahora sí puede ser la última posesión. La va a tener el conjunto de Franja de Oro. Finaliza entonces este primer tiempo. Como les digo, un primer tiempo que empezó bastante poco jugado, muy violento, con muchas faltas, con muchos golpes. Franja de Oro sufrió una expulsión temprana en el primer tiempo, se cargó rápido de faltas. Sin embargo, mencionar eso, que no ha llegado a pesar de la sumatoria de faltas a la sexta. Nos preguntan por el celular. Acá el tute que transmite no, por el celular. Nada, como les decía, Franja de Oro que a pesar de estar en penalización de quinta falta desde el sexto, séptimo minuto, supo cuidarse en ese aspecto, no llegar a la penalización de la sexta. Un primer tiempo que termina 1-1, que no estuvo jugado como les digo, así que esperamos mucho fútbol para el segundo tiempo.
Tengo la garganta, pero... Sí, amigo. ¿Qué? ¿Por qué no lo subís, amigo? Subilo. De abajo. De ahí. Subilo. ¿Sí? Giralo. No, giralo, boludo. Ese cosito, giralo. ¿Sí? No, boludo, eso es trabarlo. Destrabalo y giralo. Pute. ¿No sube más? Sí, boludo, ahí está subiendo. Ahí está. ¿No sube más? ¿Qué? Eso, con la palanquita, boludo, así. ¿Sí? Y probaste así, boludo. Arranca entonces el segundo tiempo, una posesión larga de Franja de Oro que recuperaba después de, vale la redundancia, la recuperación de Asturiano. Le toca la posesión ahora a los de Vicente López y esperemos, como digo, un segundo tiempo que esté más jugado, no tan cargado de full, no tan cargado de polémica. La pelota la tiene el conjunto de Vicente López. La tiene Mati Benvenuto. No lograba la progresión Nico y ahora la pelota la tiene Mati Benvenuto, que juega para Fede. Fede juega con Mati de nuevo, que conecta con Tincho Fernández y una vez más rebota con Mati Benvenuto, que no lograba conectar con Nico y hay una nueva posesión para Franja de Oro. Cerrá, Nico. Cerrá, Nico. Ahora, viaja. ¡Viaja! Con un lujo salía desde su propio lateral, desde su propia presión, el 10 de Franja. Y casi es un golazo de los de amarillo de Pompeya. Tiene que estar tranquilo Asturiano.
Tomá algo, amigo. Resultado parcial 2-1 Franja. Gato, tiempo. Le recordamos a la gente, 2-1 gana Franja, quedan 14 por jugar.
¡Bien, Agustín! Gol de Asturiano lo hizo el enano Lucas Luján. Juez. Le reiteramos a la gente, el partido va 2-2.
Quedan 11 minutos por jugar.
Gracias. Resultado parcial, reiteramos 2-2. Asturiano, goles de el enano Lucas Luján y de Agustín Cantarela. Quedan 8 minutos por jugar. Listo, dale, dale. Vamos, Sargento. ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Distancia!
Bien, Pachón. Le reiteramos a la gente, el partido sigue igualado 2-2. Quedan 5 minutos por jugar. Los goles de Asturiano los hizo el enano Lucas Luján y Agustín Coqui Cantarella. Gol de Franja de Oro, Asturiano 2, Franja 3. A falta de 4 minutos por jugar.
Gato. Quedan 3, ¿no? ¿Cuánto falta, amigo? Gato. Le reiteramos a la gente, franja 3, Asturiano 2, 3 minutos con 40 por jugar.
Bueno. Le contamos a la gente que el relator se quedó ya sin voz. Después de bajarse casi 2 botellas de agua ya se quedó sin voz, así que nada, no hay comentarista, no hay relator. Igual les comentamos que Franja sigue ganando 3-2, ya a falta de casi 2 minutos y sexta falta para Franja de Oro. Dale, Teta, ¿Cuánto, Gato? 1 minuto 20 para que se finalice este encuentro. Franja sigue 3-2. Asturiano con ya quinta falta. Ya finalizando el encuentro. ¿Cuánto datos queda? A falta de 42 segundos hay otra sexta falta para Franja. Y va a patear el 14. Dale, Teta,
Partido finalizado, 3-2, victoria de Franja. Nada, con esta derrota de Asturiano nos despedimos, nos vemos el próximo fin de semana. Gracias para los 3 apoyantes, Yaka, Domo y Daiki. Nos vemos el fin de semana que viene.